Amén. Muchas gracias. Dios os bendiga. ¿Podemos hacer una oración? Señor, te damos las gracias por darnos la bendición de estar aquí, de tener tu palabra, de poderla recibir, guardarla en nuestro corazón y que pueda llevar fruto en cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por este tiempo, por la libertad que disfrutamos y por la familia que tenemos, tu familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El Señor es bueno contigo. Hoy me gustaría tocar un tema. Yo nunca doy títulos de las predicaciones, pero hoy lo voy a dar. Vamos a hablar de la orden del Señor de no mirar atrás. No mires atrás. No miremos atrás. Es un tema bastante repetido en la Escritura, porque el Señor quiere enseñarnos, como hijos suyos que somos, a ser determinados, a tomar decisiones. Si andamos con la cabeza para adelante, pero cada 2 pasos la volvemos para atrás, difícilmente alcanzaremos los objetivos. No podemos ser de doble ánimo. Ahora sí, ahora ya no estoy tan seguro, ahora estoy pensando, ahora me paro, ahora miro para atrás. Y ahora empiezo a pensar que quizá no debería de haber dado este paso. Es la naturaleza humana. Nos ha pasado a todos y nos puede seguir pasando. Pero Dios está detrás de que como hijos suyos tomemos decisiones más sabias con una determinación clara de alcanzar los objetivos. Que cuando hemos dicho algo que vamos a hacer, vayamos y lo hagamos. Tú dices, pero igual me perjudico. Bueno, pero habrás aprendido a ser fuerte. En el Salmo 15 se hace una gran pregunta. ¿Quién estará en la eternidad con Dios? Esa es la pregunta. ¿Te parece importante? ¿Quién va a recibir Dios en esa eternidad como alguien digno? Alguien que puede tener acceso a su trono, puede estar con Él, puede ser su hijo, su colaborador, puede disfrutar con Él la eternidad. Esa es la pregunta del Salmo 15. Y ahí también tenemos las respuestas. Y las respuestas van en torno a algo que es muy importante en la escuela en la que Dios nos ha puesto, que es integridad. Integridad. Dios nos ha llamado a aprender a ser como Él, que no es de doble ánimo, que no dice algo y luego se arrepiente. Dios nos quiere enseñar a ser firmes, de manera que cuando Él nos pueda confiar una decisión, una misión, algo que tengamos que cumplir, lo hagamos. No nos quedemos dudando, no seamos presa fácil de los temores, de las dudas, de todo aquello que nos podría detener de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Así que la Escritura está llena de ejemplos así. En el mismo Salmo 15 nos dice que quien va a estar en la presencia de Dios es aquel que incluso cuando promete algo en su contra, aún así lo hace. Se trata de determinación, de dar la palabra. Tú puedes decir, bueno, pero he perdido con eso. Pero para Dios has ganado.
Oye, aquella palabra que di, fíjate qué mal, que luego salí perjudicado. Saliste perjudicado para ti mismo, pero para Dios saliste ganando. Porque diste tu palabra y la cumpliste. ¿Te has dado cuenta de lo debilitado que está el mundo en ese sentido? De falta de integridad, de que si no te dan las cosas por escrito, no te fías, que si no está escrito delante de un notario, tampoco te fías. La palabra ha perdido tanto valor. Y cuando hablamos de la pérdida del valor de la palabra, estamos hablando de algo más profundo, de la pérdida de integridad en el ser humano. La palabra dada parece que no funciona, pero lo que no funciona es el corazón del hombre, que parece que no puede tomar una decisión y mantenerla. Y nos puede pasar con la fe. También la palabra de Dios nos habla de eso, que no retrocedamos. Lo leemos en Habacuc, pero también lo recordamos en Hebreos. Se nos recuerda en el capítulo 10 que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios es claro. Él espera que nosotros caminemos con la fe firme de que vamos a hacer la voluntad de Dios, que hemos oído de Él porque está escrito, y eso nos compromete. Si está escrito, si Dios ha dado su palabra y ha quedado constancia de ello, eso nos compromete. De manera que si no lo hacemos, seremos juzgados de acuerdo con ello. Si no vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, se nos tendrá en cuenta. Porque Jesús lo dejó bien claro, que todo el juicio se lo ha dado, se lo ha otorgado, se lo ha concedido al Hijo. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. De manera que cuando se abran los libros para ser juzgados, ese juicio se hará conforme a la palabra. Será la palabra la que nos juzgue. La palabra de Dios nos juzgará definitivamente cuando estemos en su presencia. ¿Hemos vivido de acuerdo con esa palabra? ¿Recibimos la palabra como un compromiso firme que teníamos que mantener? ¿Hemos aprovechado la escuela de la vida para poner en práctica la palabra de Dios de manera que descubramos que Dios nos va a respaldar, incluso si somos perjudicados? En Lucas capítulo 9, Jesús va a hacer algo. En el mismo capítulo se escribe que hizo de vez en cuando, que era recordarle a los discípulos que Él había venido para morir. No para morir de viejo, no para morir, como dice muchas veces la Biblia, lleno de años, viendo la segunda, tercera y cuarta generación. No, Jesús no se refería a eso, porque en ese sentido todos vamos a morir. El énfasis que Jesús ponía en su muerte es que la muerte de Jesús, a diferencia de la tuya y la mía, la muerte de Jesús era su misión. Nuestra misión no es morir. Nuestra misión es vivir. Nuestra misión es aprender de Él. Nuestra misión es vivir para Él. Pero la misión de Jesús era morir.
Y en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, repito, lo va a decir 2 veces. Se lo va a recordar a los discípulos. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los gentiles y le crucificarán y morirá. En ese mismo capítulo, algunos vinieron a Jesús con el ánimo de seguirle. Se acercó a él uno, nos dice el Evangelio, y le dijo: Jesús, déjame que te siga. Y entonces Jesús le va a decir: pero mira mis circunstancias, piénsatelo bien, porque si yo te digo sígueme y tú no lo haces, vas a tener un problema. Cuenta el precio. Cuenta el precio. ¿Sabes? Mucha gente, cuando se invita a que si quieres recibir a Jesús levantes tu mano o hagas una oración o hagas una declaración de fe, lo hace porque es gratis. Lo hace porque no compromete. Lo hace porque, bueno, ¿qué más da? Yo recibo. Recibo a Jesús. Recibo, no sé, puedo recibir muchas cosas. Pero si no ponemos los términos claros, entonces solo se queda en recibir, pero sin compromiso. Se recibe, pero no significa nada en mi vida, no significa ningún cambio. Hay millones de personas que recibieron a Cristo, pero no ha cambiado nada en su vida, o muy poco. De manera que recibir no cuesta. A todos nos gusta recibir, si es algo bueno. ¿Y cómo no va a ser bueno recibir a Jesús? Pero eso no es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es otra cosa. La vida cristiana es caminar con Jesús. Es hacer la voluntad de Dios. Es caminar hacia adelante, sin volver atrás. Así que Jesús, aquel primer personaje que aparece diciéndole, quiero seguirte, le va a decir, mira mis circunstancias, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Las aves están mejor que yo, las zorras también. Tienen sus cuevas, sus guaridas, sus nidos. Pero yo no tengo ni dónde caerme muerto. Estas cosas no se predican en la iglesia hace siglos seguramente. Porque estamos acostumbrados a recibir, a dame, dame, dame. Y de eso va muchas veces nuestra oración. No nos acercamos a Dios para tener comunión íntima con Él, para disfrutar de ese tiempo de amor, de compasión, de misericordia. Nos acercamos más bien porque estamos necesitados de algo. Y nuestra frase favorita es, Señor, dame salud, trabajo, familia, una esposa, un esposo, hijos. Podemos estar el día entero recordando de las cosas que nos gustarían tener. Nos gustaría tener de todo y más. Así que la oración a menudo va en ese sentido. Pero la vida cristiana va mucho más allá. No se trata de eso. Porque también los gentiles, también hasta los incrédulos, si están en un avión y el comandante dice que se aprieten el cinturón, que van para abajo, hasta los más incrédulos en ese momento se acuerdan de Dios, por si acaso. Así que la vida cristiana, hermanos, no consiste en absoluto en qué vas a recibir de Dios.
si vas a ser próspero, si vas a ser más inteligente que los demás, si vas a tener más títulos, si te van a dar más premios, si vas a ser el mejor atleta. No se trata en absoluto de tus deseos, ni de tus sueños, ni de tus intenciones. La vida cristiana se trata del propósito de Dios, el sueño de Dios, la idea de Dios, la voluntad de Dios. Y si no estamos dispuestos a pagar el precio para vivir con eso y para eso, hermanos, no estamos en la vida cristiana. Y eso no se soluciona viniendo el domingo a la iglesia. Eso solo se soluciona con un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de carácter, aprendiendo a ser determinados, a que si tomamos una decisión ya no miraremos atrás, ya no consideraremos ninguna otra cosa, aunque nos cueste la vida en ello, aunque vivamos arruinados, aunque perdamos los amigos, aunque no podamos satisfacer a nadie. Hemos tomado una decisión, mi vida es Cristo. Hemos tomado la palabra de Dios como nuestra guía. Y eso es lo que nos hace cristianos. Otro de los que vinieron a preguntarle a Jesús, le dijo: Señor, te voy a seguir, pero déjame que vaya y primero entierre a mis mayores, a mis padres. No es que el padre estaba en el tanatorio y no era el momento de que le estaban esperando para darle el pésame, no. Era una forma de decir: te voy a seguir cuando haya terminado mis obligaciones familiares, porque mis padres son mayores y yo quiero cuidarles hasta que se mueran. Por tanto, déjame hacer esa obra de caridad. Además, estoy honrando a mis padres. No me digas que te siga a ti y me olvide de ellos. ¿Saben? Los razonamientos humanos muchas veces nos traicionan, porque queremos hacer mucho para Dios. Queremos, mentalmente hablando, nos pasan por la cabeza muchos pensamientos de lo mucho que nos gustaría hacer. A mí me gustaría hacer esto para Dios. A mí me gustaría ser misionero. A mí me gustaría evangelizar todos los días. A mí me gustaría ayudar a todos los necesitados de la ciudad, o cualquier otra cosa que hayamos visto que sería muy bueno de hacer. Y en nuestro corazón amanece ese sentimiento. Y está bien. ¿Y qué pasa si Jesús te dice que hagas otra cosa? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué pasa si las circunstancias cambian? ¿Qué pasa si la palabra de Dios se revela a ti y tú entiendes cuál es el propósito que Él tiene para ti? Quizá para toda tu vida, quizá para este tiempo. ¿Lo harás o no lo harás? ¿Querrás agradar a los hombres o a Dios? ¿Querrás cumplir tus obligaciones familiares, sociales, etcétera? ¿O querrás poner primero el hacer la voluntad de Dios? La frase de Jesús, la respuesta de Jesús a este hombre nos parece hasta inhumana. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme.
Oye, pues yo pensaba que la vida cristiana era eso, era cumplir mis obligaciones familiares, cumplir mis obligaciones. Claro, cumplir es importante, pero es más necesario obedecer a Dios que a los hombres. De manera que tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos la palabra de Dios, no sea que Dios nos esté llamando, nos esté mostrando su perfecta voluntad para nosotros, pero no estemos dispuestos a hacerlo. Y las palabras de Jesús nos pueden sonar como inhumanas. Señor, pero déjame que primero haga esto, aquello, lo otro, que son buenas cosas, que me he comprometido en cumplirlas. Pero si Dios te está llamando a hacer su perfecta voluntad para ahora, entonces no hay nada más importante. Y debes de asegurarte, debemos de asegurarnos de cuál es el propósito de Dios para nosotros hoy. ¿Qué nos pide Dios? También otro se acercó en esa misma situación a Jesús y también quería seguirle, pero primero tenía otras cosas que hacer. Y Jesús le va a decir sencillamente una frase que nos ilustra el problema. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. No somos dignos del reino de Dios si decimos voy, y esa es la mano que se pone en el arado, voy para adelante, pero miro para atrás y me paro pensando, no sé si he tomado una buena decisión. No sé si eso será lo mejor. Y este es el problema de la naturaleza humana, que se transforma en un enemigo, un terrible enemigo. Es que miro para atrás y observo. Me giro y ya me estoy volviendo y retrocedo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho en nuestro caminar cristiano? Que sabíamos cuál era la voluntad de Dios y estábamos dispuestos a hacerla, pero algo se interpuso, un pensamiento, un deseo, algo que deseábamos y que de pronto pensamos, pero entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Y nos pasa lo mismo que con la venida de Jesús, que sabemos que va a suponer un cambio radical en nuestras vidas. Sabemos que va a significar el fin de este mundo, que todas las obras, la obra de Dios y las obras de los hombres, en este mundo natural serán quemadas, serán destruidas, porque Dios tiene algo nuevo preparado, mucho mejor, pero no lo vemos. Por tanto, tenemos que confiar en su palabra. Es por fe en la palabra de Dios que podemos caminar en la dirección correcta. El justo vivirá por la fe. Significa que no voy a vivir de acuerdo con lo que veo, voy a vivir de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Y eso está despertando en mí fe en el futuro. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios nos ha revelado acerca del futuro, eso es lo que cuenta. No puedo juzgar mis pasos, no puedo trazar mi dirección por las cosas que he vivido atrás. No puedo tampoco caminar hacia adelante con la cabeza mirando hacia atrás. No puedo estar recuperando viejos sueños carnales
dándoles tiempo, pensando en ellos como si fueran mi meta. Tengo que estar mirando por fe a las promesas de Dios. Y por tanto, mi caminar tiene que ser de acuerdo con esas promesas. No me quiero extender mucho más, pero no me quiero ir tampoco, no quiero terminar sin recordar lo que leemos en Génesis 19. Los juicios de Dios vienen, y vienen de forma inexorable. No importa cuánto oremos al respecto, no importa cuánto cambiemos, no importa lo que hagamos, de ninguna manera importa. Los juicios de Dios van a caer porque están determinados en su palabra, porque así está escrito. Entonces ni tú ni yo los vamos a poder hacer retroceder. Ahora, los juicios de Dios son justos y cuando Él envía sus juicios lo hace con equidad. No lo hace por capricho, no lo hace por enfado, no lo hace por ningún otro sentimiento que no sea el de purificar, limpiar y crear un mundo mejor. Ya lo vemos en el mismo Génesis con el diluvio. Y Dios no tuvo ningún inconveniente en erradicar al ser humano de la tierra, salvando solamente un pequeño remanente, Noé y su familia. Y lo hizo por la necesidad de limpieza, de purificación, porque el corazón de los hombres estaba de continuo inclinado al mal, inclinado a la violencia. Y esto estaba pasando también en Sodoma y Gomorra y las ciudades de ese valle, que estaban todos pervertidos, sexualmente corruptos, violentos, haciendo el mal, yendo en contra de la voluntad de Dios. Tanto es así que nos dice la Escritura, ahí en el capítulo 18, que Lot fue moviendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta meterse en Sodoma. Pero aquellos hombres eran tremendamente, terriblemente impíos, violentos contra Dios. No querían de ninguna manera agradar a Dios. Todo lo contrario, solamente querían disfrutar, vivir de sus placeres, vivir para ellos mismos, sin importar quién cayera en el proceso. Y eso es lo que le iba a pasar a Lot. Seguramente Lot lo había visto, pero no estaba muy convencido. Así que Dios va a mandar 2 ángeles, es lo que leemos en Génesis 19. Va a mandar 2 ángeles a Sodoma y los va a mandar con una misión: rescatar a Lot y su familia. No lo logró, no a todos, porque dentro de la familia de Lot había una variedad de personas. Cuando oyeron esto los yernos, tenía 2 hijas, Lot, y seguramente estaban comprometidas, tendrían unos prometidos, porque no estaban casadas, nos dice la Escritura, pero sí tenían prometidos. Por eso los considera yernos. Y los yernos, al oír la sentencia o la intención de los ángeles de que tenían que abandonar Sodoma, lo tomaron a burla. Dijeron: ¿pero de qué nos hablas? Eso aquí no pasa. Eso nunca va a pasar. Sencillamente cerraron su mente, su corazón, sus oídos, todo lo que había que cerrar. Y desgraciadamente nos puede pasar a todos.
que leamos la Biblia, descubramos lo que Dios quiere hacer y cerremos nuestros oídos. No quiero oír hablar de eso. No quiero pensar en eso. Pero eso no va a cambiar la opinión de Dios. Así que los yernos se quedaron en Sodoma esperando, mientras se tomaban una copa, esa broma que le acababan de contar. Y es que Dios podía traer sus juicios, o los iba a traer y destruir a Sodoma. No solo a Sodoma, sino a todas aquellas ciudades. Así que solo pudieron sacar prácticamente de las orejas a Lot, sus 2 hijas y su mujer. Y mientras salían, Lot dijo: por favor, a los ángeles, no nos digas que nos vayamos al monte. Lot era ya mayor, seguramente no tenía ganas de esforzarse mucho. No nos digas que nos vayamos al monte. Mira, ahí hay una pequeña ciudad. Déjanos meternos allí y ya estaremos lejos de las otras ciudades. Los ángeles, que tenían una conexión con Dios, le dijeron a Lot: hemos recibido también respuesta para ti y se te ha concedido que vayas a esa pequeña ciudad. Se llamaba Zoar, o mejor dicho, le pusieron Zoar, que significa pequeña, por aquello. Zoar. Y entonces Lot se fue a Zoar, pero yendo en el camino, la mujer miró hacia atrás, cuando Dios le había dicho por medio de los ángeles: no miréis hacia atrás. ¿Sabes? Mirar hacia atrás no es solamente un gesto del cuello, es una actitud del corazón. No es solamente que te da un tic y de pronto miras para atrás y dices: ¡ay, se me había pasado! No. Es algo en el corazón. Es que en tu corazón todavía hay amarres ahí. Es que todavía te gusta el mundo. Es que todavía estás de vez en cuando soñando con esa discoteca o con esos amiguetes con los que te fumaban los porros. Es que estás dándole vueltas a la cabeza a tu pasado y estás pensando que ¿por qué no estaré allí otra vez? Si no se limpia el corazón, tu cuerpo te traicionará. Si tú no arreglas esa situación interna de tu espíritu, de cuál es tu posición espiritual, ¿estás tú determinado a seguir la voluntad de Dios sin dudas, sin temores, sino simplemente hacia adelante porque tienes más temor de Dios que el deseo de agradarte? No miréis atrás. Esa fue la orden de los ángeles. Salir, ir a esa ciudad pequeña y ni se os ocurra mirar para atrás. Pero ¿qué había en el corazón de la mujer de Lot? Ella sí iba a mirar. Y hasta ahí llegó. Y al mirar atrás, se petrificó. Se quedó de piedra, decimos a veces, ¿no? Me he quedado de piedra. Sí, la mujer de Lot se quedó de piedra. Hasta ahí llegó. Así que solo pudieron alcanzar esa pequeña ciudad Lot y sus 2 hijas. ¿Sabes? Aunque a veces Dios quiera que pertenezcamos a su remanente de salvos,
Solamente los que perseveran hasta el fin lo alcanzan. Ese es el resultado. De manera que Jesús lo dejó claro en Mateo 24. Mira, van a pasar cosas terribles. La humanidad va a ser sacudida por un montón de cosas, de pruebas. Y muchos van a caer en el intento. Muchos comenzarán la carrera, como el maratón, pero no todos llegarán a la meta. Porque para llegar a la meta hace falta ser realmente determinado, que no vas a escuchar nada de tu pasado, que no te vas a dejar seducir por ninguno de tus deseos, que no vas a andar mirando para atrás. Y Jesús dice en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos me han preguntado, pastor, ¿cómo podemos saber si somos del remanente o no? ¿Cómo podemos saber si nosotros somos los que vamos a llegar hasta la meta? Y yo les digo, no lo podemos saber. Nos vemos en la meta. Si no nos vemos en la meta, ya sabes por qué. Ya sabes si eras o no del remanente. Si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, no somos el remanente. Si no estamos dispuestos a darlo todo por nuestro Señor, no perseveraremos hasta el fin. Las cosas se pondrán muy crudas y las pruebas serán difíciles. ¿Llegaremos? Ni la mujer de Lot ni los yernos llegaron. Llegó solo Lot y sus 2 hijas. Y llegaron a una pequeña ciudad. Y entonces ocurrió algo tremendo. Y es que estando en aquella ciudad y viendo cómo eran consumidas las demás ciudades, porque, como dice el Génesis, capítulo 19, era el amanecer cuando Lot llegaba a Zoar con sus 2 hijas. Estaba despuntando el alba. Las primeras luces de la mañana ya estaban en el cielo. Toda la noche habían estado en lucha para poder abandonar Sodoma, tratando de escapar del juicio de Dios. Y era el amanecer cuando el fuego de Dios cayó del cielo y destruyó todas las ciudades. Y viendo aquello, el temor se apoderó de Lot. Y le dijo a sus hijas, nos vamos de Zoar. ¿A dónde? Al monte. Bueno, ya los ángeles le habían dicho, huid al monte por vuestra vida. No, es que, mira si hay una ciudad pequeña, ahí nos podemos quedar. Y el ángel le dijo, de acuerdo, Dios te concede que te vayas a esa pequeña ciudad. Es más, no la va a destruir por causa de ti. Pero una vez que los juicios de Dios cayeron, Lot aprendió que Dios tiene razón. Y finalmente acabaron en el monte, en una cueva. El precio que hay que pagar es lo que le cuenta a Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio necesario para perseverar hasta el fin? ¿Estás dispuesto a obedecer su palabra, su consejo, a mantenerte firme hasta el final?
Jesús recordó en Lucas 9, en 2 ocasiones, que iba a morir. Y efectivamente, él ya estaba de camino a Jerusalén. Y allí encontraría la muerte. Nos dice también el Evangelio que él dispuso su rostro, encaminó su rostro hacia Jerusalén. Y ya nos podemos imaginar que nunca miró para atrás. Él sabía que era su misión, morir por los pecadores, dar su vida por ti y por mí, que somos los pecadores. Y Jesús iba a pagar el precio más alto que pudiéramos imaginar. Iba a morir de una muerte cruel, terrible, indeseable, humillante, despreciado, menospreciado, siendo ni más ni menos que Dios hecho carne. El precio que Jesús tuvo que pagar no llegamos ni a imaginarlo. El pecado de la humanidad pesaba demasiado y él sabía que cargar con él le conduciría a su propia destrucción, a su muerte. Pero lo hizo. No se volvió para atrás, no se arrepintió, se lamentó, eso sí, se lamentó mientras sudaba sangre. Pero no volvió atrás. En Hebreos también leemos: así somos nosotros, capítulo 10. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para vida eterna. ¿Tienes tú claro eso? Que vas a avanzar, pase lo que pase, cumpliendo los propósitos de Dios hasta alcanzar la vida eterna. Jesús lo hizo. Lo hizo para abrirnos a nosotros esa puerta, la de la vida eterna, para que fuéramos perdonados, para que fuéramos recuperados, reconciliados con nuestro Padre Celestial. Y entonces Él nos dio un nuevo pacto. Lo conocemos como el pacto de la sangre de Jesús. No era el pacto dado a Moisés, que era un pacto de piedra. Era un pacto escrito en tablas. Y decía: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No, este era un pacto más comprometido. Era el pacto de dar la vida, de entregar la vida, de renunciar a tu vida, de renunciar a lo que eres, a lo que tienes, a lo que puedas tener, a lo que puedas poseer, a lo que puedas ser. Renunciar a todo por cumplir el sueño de Dios, por cumplir la misión. En esta mañana vamos a celebrar, como hacemos una vez al mes, el sacrificio de Jesús. Y de eso va de un pacto. Cuando venimos a tomar del pan y de la copa, aquella que Jesús bendijo, cuando estaba en aquella última cena con sus discípulos para celebrar la Pascua que simbolizaba la muerte del Cordero, la Pascua que simbolizaba la liberación final. Y Jesús había venido para eso, para cumplir esa misión, la de liberarnos. Pero no lo podía hacer si no era con un nuevo pacto, el pacto en su sangre.
De manera que solo podemos tener acceso a ese pacto cumpliendo nuestra parte. Jesús cumplió la suya, Él entregó su vida y lo hizo de esa manera tan cruel. Seguramente no nos pida a nosotros que pasemos por esa crueldad, pero si lo hiciera, no seríamos los primeros. Miles y miles de cristianos fueron crucificados en los días de la iglesia primitiva. En los primeros 300 años hubo enormes persecuciones por parte del Imperio Romano y muchos murieron en los circos romanos, siendo un espectáculo mientras los leones los devoraban. Muchos fueron crucificados e incendiados mientras estaban en la cruz. Así que no vale el escapismo, no vale eso de decir, no, pero Dios me ama tanto que a mí no me va a dejar sufrir. Error. Será un honor, como lo fue para los primeros cristianos, dar la vida por el Evangelio, dar la vida por Cristo. Ese es el mayor honor que se nos puede conceder. Así que el pacto incluye muerte, renuncia. Cuando tomemos de este pan, de este vino o fruto de la vid, cuando participemos de él, acuérdate que lo que estás haciendo es renovando un pacto. Jesús te entregó su vida y tú le tienes que entregar la suya. No basta con decir yo he recibido a Cristo, solo basta cuando dices yo le he entregado mi vida a Cristo. Entonces tú estás confirmando ese pacto, estás entrando en pacto con Él. Tu vida recibiendo a Cristo no te va a salvar. Lo que salva es entregarte a Cristo. Eso es lo que te salva, entregar tu vida a Cristo. No hay otra salvación posible, porque solamente en el sacrificio de Jesús hay salvación. Solamente ahí hay perdón de los pecados. Solamente ahí hay pacto eterno con Dios. Eso es la vida cristiana. Y si nunca escuchaste una predicación de este tipo, pues ya era hora. Tenemos que hacer cuentas con Dios y tenemos que hacer cuentas con su palabra y tenemos que ver por qué camino andamos y hacia dónde nos conducirá. Porque si no estamos andando en Cristo, con Cristo y para Cristo, no nos conducirá a la vida eterna.